This call is now being recorded. Good morning, guys. Ganó la Fiorentina, vean. Okay, good morning, guys. How are you today? Sorry for being late. I was in other class and I had this saying something important for the class. Yeah. Okay, guys. ¿Puedes apagar tu micrófono, David, por favor? Les decía que me disculparan por llegar tarde, solamente que es que estaba en la clase anterior y necesitaba explicar algo muy importante para la guía de ellos. Entonces, se me fue un minutico más. Ok, listo, sigamos. I'm gonna present my screen. Sí. Bueno, enviemos por favor nombre y autorización de que la clase se grabe. El día de hoy comenzamos con nuestro segundo corte. Hasta ayer había plazo de subir notas de primer corte, así que si usted ya no envió nada de primer corte, pues ya no puede enviar. Listo, ya ahora todo corresponde a segundo corte. Bien. Hoy tenemos el tema del pasado simple. Listo. Entonces, today is 18 of September of 2021. Bien, el tema de hoy es pasado simple. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Recordemos, chicos, que nosotros para poder comunicarnos tenemos que separar como tal, lógicamente, tiempos, ¿cierto? Tenemos el presente, el pasado y el futuro, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a utilizar el pasado en inglés, hay varias formas, ¿no? Una de ellas es el pasado simple, ¿listo? En el pasado simple vamos a Hola, profe, tener, buenos días. buenos días, Profe, yo la escucho como muy pasito. No sé si es mi dispositivo o es el suyo, pero la escucho como lee. chicos, ¿a todos se les escucha igual? No, Yo la profe. escucho perfectamente. Entonces, Jessica, por favor, salte y vuelve a entrar. Listo. Bueno, como les decía, entonces en el pasado vamos a ver que vamos a afectar como tal al verbo. Bien, tenemos dos verbos, dos tipos de verbos, digo. Uno que es el verbo regular y el verbo irregular. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con los verbos regulares. Los verbos regulares son los verbos que se van a caracterizar porque siguen un patrón. Se denominan regulares porque casi siempre es lo mismo. Lo que debo hacer es lo mismo con todos los verbos. Entonces, se van a caracterizar porque voy a agregar al final del verbo la terminación ed. ¿Listo? Ed, ed, ed. ¿Bien? Por eso son regulares, porque siempre es lo mismo, ¿listo? Sí tiene algunas cosas que hay que ver, pero en general es lo mismo. Siempre se va a agregar ed. ¿Bien? Los verbos irregulares, por su parte, se van a caracterizar porque su estructura cambia. ¿Listo? Quiere decir que no voy a agregar ed, no es suficiente agregar ed, sino que su estructura cambia. Por ejemplo, el pasado del verbo drive, que es conducir, es drove. Se cambia la i por la o.
El pasado del verbo take es took. Se cambia la A y la K por las O. ¿Bien? ¿Qué pasa? No hay como tal un patrón que me diga, no, es que todos van a cambiar en esta letra o en la tercera letra o en la primera letra. No, hay verbos que cambian incluso todos. Por ejemplo, el verbo go. El pasado del verbo go es went. Entonces, ¿qué pasa? En estos tipos de verbos, digamos que no hay una ruta que me diga, no, es que siempre va a cambiar de la misma manera, porque no. Cada verbo es diferente. Para eso hay un listado de verbos que yo se los envié ayer, me parece que se los envié. Creo que fue ayer, mis chicos. En donde me dicen cuáles son los verbos irregulares y cómo cambian cuando pasan a pasado. A ver, ¿dónde estarás? I don't know. I don't know where is this. I didn't see. Oh my gosh. Bueno, don't worry. Acá está el listado de todas formas. Entonces, esperemos que cargue, ya les explico. Vean acá, chicos. Entonces, este es el listado que yo les envié. Acá están los verbos irregulares. Bien, entonces, por ejemplo, arise, awake, bear, beat, become, begin, bet, whatever. Bien. Me dice cómo está el verbo en su forma base, cómo pasa a pasado simple, cómo pasa a pasado participio y la traducción en español. ¿Listo? Esto del pasado participio hace parte de una estructura gramatical un poco más avanzada que todavía no vamos a ver, es probable que la veamos a final del curso. Y hace referencia a cuando los verbos están en pasado, pero no en un pasado simple como este, sino es un pasado más estructurado que hace referencia a otra estructura gramatical. Entonces, a nosotros por el momento lo que nos importa es saber cuáles son los verbos irregulares, que son todos estos que están acá, 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 y saber cómo aparecen estos verbos cuando se pasan a pasado. Como por ejemplo, el pasado del verbo to be es was o were. El pasado, por ejemplo, del verbo buy, que es comprar, es bought. ¿Listo? El pasado del verbo do es did. ¿Bien? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, que no todos los verbos van a ser regulares, sino que también hay unos irregulares. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿cuáles son, o bueno, cómo se determinan los verbos regulares? ¿Cómo sabemos que son verbos regulares? ¿Cuándo qué? Cuando tienen la terminación ed, Perfecto, ¿cómo es tu nombre? Laura Suárez. Laura Suárez. Perfecto. Entonces, sigamos. Acá. Bien, entonces volviendo a los verbos regulares. Van a haber ciertas características que tenemos que tener en cuenta al momento de conjugar. ¿Listo? Los verbos que terminan en E, como por ejemplo el verbo live, el verbo dance, el verbo, a ver, un verbo que termine en E, no recuerdo más en el momento. Dance, live. Bueno, esos dos por el momento. Hay un montón, eso sí. Cuando terminan en E, lo que hago es que simplemente les agrego la D. No es que si terminan en E, vuelvo y escribo ED al final, no. Simplemente agregando la D ya me quedó el verbo en pasado. Por ejemplo, acá el verbo vivir. ¿Bien? También, ¿qué pasa? Cuando el verbo es corto y tiene una sola vocal, como es este el caso, stop,
tiene una sola vocal y es corto, debo duplicar la consonante. ¿Listo? Stop it. Bien, debo duplicar la consonante, la última, y agregar la terminación ed. Bien, para que me quede así. Por ejemplo, a ver, tenemos el verbo hook. Se escribe H-U-G, se lee hug y significa abrazar. Este verbo tiene una sola vocal, así que también debo duplicar la última consonante y agregar la terminación ed. Bien. Y por último, y muy importante, los verbos que terminan en Y, debo tener cuidado porque cuando antes de la Y hay una consonante, debo cambiar la Y por la I latina y ahí sí agregar la terminación ed. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si el verbo cuando termina en Y no tiene consonante antes de la Y, sino vocal? ¿Cómo me quedaría el verbo en pasado? Por ejemplo, el verbo play o el verbo pray. Son verbos que tienen una vocal antes de la Y. ¿Cómo quedarían en pasado? ¿Cómo creen? ¿Cómo quedaría? ¿Mm? Riot. Entonces estaría bien que yo lo escribiera así. Oh my gosh. Esto es una D, B, una I. Es que esto está terrible. Es muy difícil escribir con mouse, en serio que sí. Mm. Estaría bien si yo paso este verbo a pasado así. No, señora, profe, ¿Por qué? Sí, profe. porque ahí no va I latina, va Y. Ahí, en este caso, como antes de la Y hay una vocal, el verbo, bueno, al verbo solamente le voy a agregar la terminación ed y eso sería todo. ¿Listo? Pero van a haber verbos como por ejemplo copy, que si tienen una consonante antes de la Y, entonces voy a cambiar la Y por la I latina y voy a agregar la terminación ed. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el verbo carry. Carry es llevar. ¿Cómo me quedaría entonces este verbo en pasado? Carry. Se le quita la Profe, Y se la escucha y muy queda pasito. Ok, espérenme, salgo y vuelvo a entrar. Profe, yo la escucho perfecta. Yo también. Si no les mejoró el audio a las personas que se les escuchaba muy bajo, sálganse en ustedes y vuelvan a entrar. ¿Listo? Ya, profe, Bien, gracias. listo. Entonces, como les decía, carry, miren acá. ¿Esto qué sería? ¿Una consonante o una vocal? Consonante. 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 Entonces, como es consonante, debo cambiar la consonante, la Y por la I del puntico y agregar la terminación ed y ya me quedó el verbo carry en pasado, que es carried, quiere decir llevo. Bien, listo. Sigamos. Bueno, acá, para ver si esto nos quedó claro, esto lo hice con el grupo anterior, ahora ustedes hacen las siguientes 5. Vamos a pasar estos verbos a pasado. ¿Listo? Entonces el verbo shop, look, play, empty, stop. Bien, entonces envíenme acá por los mensajes estos verbos en pasado. Shop es comprar. Look es mirar. Look at me, mírame. Play es jugar o hay otro significado que tiene el verbo play. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mis chicos?
¿Con? Play tiene dos significados. Uno es jugar, ¿sí? Y el otro es tocar, pero no tocar cualquier cosa. ¿Tocar qué? Instrumentos musicales. Acuérdense, chicos, que play se puede utilizar para hablar de jugar, por decir jugar fútbol, jugar videojuegos. Play fútbol, play video games. O para tocar instrumentos musicales. I play the guitar, I play the piano, I play the battery. Se utiliza para hablar de tocar instrumentos musicales. Pero para la acción de tocar una superficie, tocar a alguien, tocarse, ¿sí? Del tacto, se utiliza el verbo touch. Bien. Pero para tocar instrumentos yo no voy a decir I touch the guitar. Si yo voy a hablar de que voy a tocar la guitarra como tal, de que voy a hacer una canción, mejor dicho, yo digo I play the guitar. Pero si voy a tocar la superficie de cualquier cosa, por ejemplo, de una guitarra, tocarla con mis manos, sentir como tal con el tacto, ahí sería touch. Pero coger la guitarra y ponerla a sonar sería play, play de guitarra. ¿Quedó claro esa diferencia? ¿Ya? ¿Ya no? Bueno, ahorita al final les vuelvo a preguntar al despistado de que no haya participado, a él le voy a preguntar. ¿Listo? Bien. Seguimos Profe, con yo escribí en empty. el chat. Empty, dime. Ya miro. Empty es sacar de un... Vamos a ver cómo les quedó. Ok, Laura says, shopped, very good, locked, very good, play, very good, and... Okay, wait. Empty, perfect, stop it, perfect. Muy bien, Laura. ¿Y los demás? No se vayan a copiar de Laura, pues está bien, pero la idea es que ustedes lo escriban como ustedes lo entendieron y corregirles si es que les quedó mal. Oigan, chicos, tengo que pegarles un regaño. ¿Cómo es posible que 3 personas me entreguen el mismo trabajo? El mismo. ¿Cómo así que 3 personas me entregan el mismo trabajo? No entiendo si es que creen que yo no reviso las guías, si es que me toman a mí como chistes. ¿En serio? ¿De verdad? No lo puedo creer. En serio que se merecen el 0, porque no me parece que ustedes estén primero irrespetándome a mí como docente e irrespetando a sus compañeros que sí se toman el esfuerzo de hacer los trabajos y creen que copiándose y enviando el mismo trabajo del esfuerzo de otro se merecen una buena nota. De verdad que descaro, en serio que qué descaro, chicos. Se pasaron muchísimo. Hay una estudiante que no voy a decir el nombre porque no los voy a boletear, y sí, esa es la palabra, boletear. Pero de verdad, yo sé que te esforzaste tanto haciendo tu trabajo porque se notó, le pusiste el empeño, se veía muy bien hecho, estaba el esfuerzo intacto. Y va el otro y envía el mismo trabajo y ni siquiera se preocupa en cambiar el nombre. ¿Qué tal eso? Terrible, terrible porque es que está irrespetándome a mí, la está irrespetando a ella y está irrespetándose a él mismo, porque eso es pereza física, de verdad, terrible. Y se llevaron el 0 los dos, tanto la que se esforzó como el que no se esforzó. Y el que no se esforzó, perdón, perdió. Entonces, de verdad, chicos, no sé. Profe, ¿te puedo hablar un momento? Escríbeme por WhatsApp, porfa. Si es algo personal. Si es de la No, clase, profe, es de lo que estás hablando. dime. Lo que pasa es que eso no solo está pasando en inglés. Por ejemplo, mira que no sé si es mi correo que no entiendo, pero lo que pasa es que yo envié los trabajos de química y la profesora me dijo que yo los había enviado copiados. O sea, que yo había enviado mi trabajo a alguien y yo le dije a la profesora que yo a nadie. No, pero es que es muy imposible. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa.
Es muy imposible que, digamos, un estudiante entre a nuestro correo y saque el correo y se lo reenvíe. No, en serio que no. De verdad que no, no hay explicación lógica. De pronto lo que puedes hacer es que le pidas a la profe que por favor revisen detenidamente qué fue lo que pasó y comparen y la profe te tenga las evidencias y te diga, no, es que efectivamente es el mismo trabajo porque es que es el mismo, o sea, de verdad no hay pierde, es el mismo color de esfero, la misma letra, los mismos tachones, los mismos errores, el mismo trabajo. Entonces lo que puedes hacer es que si sientes que tú, o sea, que obviamente que tú no hiciste copia ni que tú le pasaste tu trabajo a nadie, por supuesto que no, entonces es profe, no, yo necesito revisar esto porque no, yo no hice eso. Entonces ahí le piden que aclaren y que saquen un momento y ya la profe pues tendrá que hacerlo porque pues obviamente te está acusando de algo que tú no cometiste. Por ejemplo, a estos estudiantes, que yo estoy segura que sí tengo mi evidencia de que sí. Obviamente la profe tiene que tener una evidencia. Es muy imposible que digamos que se haya perdido el correo y que digamos la profe le haya enviado el correo a otro. No, eso no pasa, chicos, en serio que no. ¿Listo? Pero entonces, si tú sabes que tú no lo hiciste, entonces tú lo que debes hacer es que le debes hablar con la profe y le tienes que decir, profe, yo sé que yo no lo hice y necesito que por favor se revise eso. ¿Listo? Bien. Sigamos. ¿Cómo les fue a ustedes? Y bueno, ¿nadie más escribió los verbos? A ver, Carolina, perdón. Shop, look, play. Ok, bueno, shop está bien. Looked está bien. Played está muy bien. Empty. Empty, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese empty, Carolina? Sería empty cambiando. Sí, Sí, muy profe, bien. era ED. Perdón. Listo. Ya no, don't worry. Stop it. Bien. Listo. Stick. Shop it. Profe, Look it. Plate. Empty. Ok, escribiste lo mismo que Carolina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablando de copiones. Ah, no, mentiras, no, no, no. Pero pilas, ¿no? Dime, profe, es que te escucho un poco lejos, no sé si sean todos o solo yo. otra Es vez, Brandon. chicos. No, profe, yo la oigo bien. Entonces, Brandon, por favor. Listo. Sigamos. Bueno, y los que no escribieron nada, ¿qué pasó con esas Profe, no personas? me había No, profe, fijado me da esa un hora. momento que ya escribo que estoy ocupada. Ah, bueno, les doy 2 minutos. No, 1 minuto porque ya les di mucho tiempo. Acá echamos chisme y todo y todavía no han escrito nada. Entonces, no. 1 minuto, 1 minuto. Al que no me haya enviado, a ese se la voy a montar en los siguientes minutos. ¿Listo? Sépanlo, sépanlo. Y si no están en clases, lo saco. La Entonces amenaza. voy anotando, voy anotando acá. Voy anotando acá quienes ya participaron. Entonces tengo a Laurita, muy bien. Carolina Ospina. Muy bien. Stick. Ok. Dylan solamente ha escrito uno. Jency. Jency Shop. Muy bien. Locked. Muy bien. Played. Perfect. Emptied. Perfect. Stupid. Perfect. Perfect, Jency. Jency Amador. Dylan Stopped. Stopped sería con doble P, porque solamente tiene una vocal y es corto. Entonces, como tiene una sola vocal, siempre es necesario duplicar la última consonante. Bien. Ok, y Eiber, a ver cómo le fue a Eiber. Shopped, locked, perfect. Played, perfect. Emptied, perfect. Stopped, perfect, muy bien. Diego Navarrete, a ver, shopped, looked, played, emptied, stopped, perfect. Leonela, shopped, looked, played, emptied, stopped, perfect. Ok. Diego, Eiber, Fernanda, Profe, qué Daniel. pena, es que no le escuché ahorita, se me fue. Ok. Well.
Listo. Bueno, stop. Listo, los que enviaron, enviaron. Ya les di mucho tiempo. Bueno, sigamos. Entonces, a ver, Yesenia Hernández. Good morning, Yesenia. Yesenia. Hola, profe. Ok. Hi, good morning, Yesenia. Ok, no habías escrito nada, pero sí te iba a preguntar, pero igual no importa, igual colabora. Profe, que estaba acá ocupada, pero sí, ya. Listo. Mira, a ver, miremos entre todos, no te preocupes. Miremos este verbo, shave. ¿Cómo lo paso a pasar? Ha pasado. Acá, shave. Shave es afeitar. A ver. Sí, esperen, confirmo. ¿Solo Sí, se le afeitar. agregaría la D, profe? Perfecto. Muy bien, Yesenia, punto. Profe, yo también por el WhatsApp. Me enviaste por el WhatsApp, ¿qué? Las fotos, profe, de los verbos. Ah, Entonces ok, estoy ocupada. Entonces los ok. escribí Que, algunos y te los pues, envié por el WhatsApp. discúlpame, Jessica, ¿tú estás en clase o estás trabajando? Perdón, te En pregunto. las dos cosas. Estoy Porque trabajando, pues sí pero es estoy bueno conectada. que, o sea, no puedes separar una cosa de la otra, debes estar en las dos. Sí, estoy trabajando y estoy estudiando, Ah, ok, bueno, listo, efectivamente. no worry. Bien, sigamos entonces. Listo, entonces lo que acabamos de ver ahorita fueron oraciones afirmativas, ¿listo? Afirmativas, pero en pasado. Por ejemplo, miremos acá. I worked in Mushrooms Company in May. Yo trabajé en, no sé si mushroom, se dice mushroom. Esta palabra siempre se me ha hecho muy difícil. I worked in Mushroom Company in May. Yo trabajé en una compañía de hongos en mayo. ¿Listo? Trabajé. Quiere decir que sí lo hizo, pero en pasado, ya pasó. ¿Listo? He lived in that small house 2 years ago. Él vivió en esa casa pequeña 2 años antes o hace 2 años. Bien. We studied in the cities last year. Nosotros estudiamos en el Instituto Tarará el año pasado. ¿Listo? Ahora acá, estos 3 primeros verbos son regulares. ¿Regulares? Muy bien, ajá, regulares. Y estos que están aquí son irregulares. ¿Listo? Porque su estructura cambia. Bien, entonces el pasado de este verbo sale de este verbo. Know, el pasado de know es new. Know es saber, ¿listo? O conocer. Bien, know. El pasado de know es new. Recuerden, mis chicos, que cuando los verbos o las palabras como tal comiencen con K, en algunos casos, para este caso, la K no tiene sonido, suena solamente la N. Por ejemplo, rodilla, ni, ¿sí? Cuando tenemos la K y la N, la K no suena, la que suena es la N. Bien, por ejemplo, no, new, ni. ¿Cómo se dice cuchillo? ¿Cómo se dice cuchillo, mis chicos? ¿Ninguno sabe? Ok, knife. Se escribe knife, con K. Bien. La K no tiene sonido. No es que vamos a decir canou o caní o knino. Simplemente la N es la que va a sonar. ¿Listo? Y el verbo have también es un verbo irregular que cuando pasa a pasado cambia a have. ¿Listo? Have. Yesterday I had a party. Ayer tuve una fiesta. My mom had my wallet last night.
Mi mamá tuvo my wallet, ¿qué es? What is wallet, guys? Nobody knows? Wallet. Wallet. What is wallet? Nobody knows? ¿No? Ok, es algo que utilizamos mucho, Profe, sobre todo los hombres. Dime. en el chat una compañera dijo billetera. Ah, perfecto. Muy bien, billetera. Ajá, de wallet. No se les olvide, eso se utiliza mucho cuando ustedes vayan a otro país y necesiten pagar algo o no sé, cualquier cosa. Tienen que manejar vocabulario de dinero. ¿Listo? Money, cash, coins. Bien, sigamos. Entonces, hasta acá tenemos la estructura de las oraciones afirmativas. ¿Listo? Todo esto es afirmativo. Bien, que ya sabemos que pueden haber verbos regulares o irregulares y que para los irregulares nos remitimos a la listica, vamos y buscamos cómo se dice tal verbo en pasado y listo. Bien, bien. Luego ahora vamos a ver las oraciones negativas. ¿Listo? Cuando utilizamos las oraciones negativas en pasado, vamos a conocer a un auxiliar que es el auxiliar did, que es el pasado de el ¿Du? auxiliar did. Perfecto. ¿Quién me dijo? Laura Suárez. Laura está, mejor dicho. Pues, I profe, didn't. como me puso mala nota y a medias en la guía número 4, pues. Ay, chicos. Yo sé que Eso me fue están por el odiando. ING. Yo sé que me están odiando, les di muy duro a varios, pero a otros no, porque se esforzaron muchísimo y se les notó. Yo sé que están odiándome a mí, sobre todo a mi mamita. Pero bueno, de eso se trata, de que aprendamos todos. Bien, entonces miremos acá el auxiliar, ¿cierto? Vamos a utilizar el auxiliar así como lo utilizábamos en presente simple. En presente simple recordábamos que teníamos el pronombre, luego iba a ir el auxiliar do o das, ¿se acuerdan que era do o das? Luego iba a ir el verbo y luego el complemento. Esperen, tomo agua. Bien, entonces, en pasado tenemos el auxiliar did, que es el pasado del verbo do. ¿Qué pasa acá? Que acá no vamos a tener que cambiar el auxiliar si es que está acompañando el pronombre en tercera persona. Acá vamos a utilizar el mismo auxiliar para todos los pronombres. Entonces, pues eso es chévere porque facilita todo. Lo que, digamos, en lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que cuando utilizamos el auxiliar did, nunca vamos a alterar el verbo. El verbo nos va a quedar en su estructura base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estaba. I worked in Mushroom Company in May. Worked en pasado, ¿cierto? Acá dice, I didn't work in the Coke Company. Acá ya el verbo no le estoy haciendo nada y es el auxiliar el que me está indicando el pasado de la oración. Y acá dice, yo no trabajé en la compañía Coke. I don't know what is Coke. ¿Listo? Yo no trabajé en esa compañía. Entonces, no le hago nada al verbo. Lo que hago es que utilizo el auxiliar con la forma negativa, que la puedo utilizar de las dos formas, perdón, de la forma larga y de la forma corta. ¿Listo? I did not o I didn't. ¿Bien? Acá está la contracción, que es la forma corta, pero también podemos utilizar, por supuesto, la forma larga. Ahora, en contextos reales, manteniendo una conversación, cuando yo utilizo la forma larga, que es I did not work, esto se usa más que todo para hacer énfasis, para decir
aclarar, por ejemplo, un malentendido, decir, no, yo no trabajé allá, ¿qué te pasa? No, para nada. ¿M? I did not work, ¿sí? Yo no trabajé allá. Ahí se utiliza eh, la estructura larga se va a utilizar en contextos de ese tipo, ¿listo? Pero normalmente se utiliza es la estructura corta, ¿sí? Generalmente se habla es con contracciones. Listo, sigamos. He didn't live in the big one. Él no vivió en la casa grande, porque vivió en la casa pequeña. Miren acá. Didn't, ¿ven? Lo mismo. Para todos es lo mismo. Didn't. No hay que hacerle nada más. Solamente no afecten el verbo. Dejen el verbo en la forma base, ¿sí? Acá ya no le pongan ni ed, ni lo cambien, no. El verbo queda tal cual. Por ejemplo, acá, el pasado de no es new, pero como acá ya está el auxiliar didn't, entonces no le hago nada al verbo, me queda en su forma base. ¿Listo? No entendí. Ok, again. Listo. Para hacer estructuras negativas o interrogativas, vamos a utilizar el auxiliar did. Que did es el pasado de do. Cuando nosotros utilizábamos el presente simple, ¿se acuerdan que utilizábamos el auxiliar do para hacer preguntas y para hacer oraciones negativas, ¿cierto? Y que teníamos que cambiar de do a das cuando acompañaban a los pronombres en tercera persona, ¿cierto? Recordemos todo eso. Ahora vamos a seguir utilizando el auxiliar do, pero en pasado. Y lo bueno de que esté en pasado es que yo siempre voy a utilizar el auxiliar did y no le voy a hacer nada. Siempre va a ser did. ¿Listo? Entonces vamos a tener pronombre, auxiliar did. Cuando tengo oraciones negativas, cuando voy a hacer una oración negativa, lo que hago es que voy a poner la palabra not inmediatamente después del auxiliar did. ¿Listo? Y luego va a ir el verbo, pero al verbo yo no le voy a hacer nada porque ya tengo el auxiliar did. Cuando ya tengo el auxiliar did me implica que la oración ya está en pasado, ¿listo? Entonces al verbo no le hago nada, pero eso es solo cuando la oración es negativa o interrogativa. Cuando es afirmativa sí tengo que alterar el verbo, pero no usar el auxiliar. Cuando tengo la oración negativa o interrogativa, sí uso el auxiliar, pero no altero el verbo. ¿Bien? ¿Más claro? Sí, profe. Listo. Entonces, tenemos el auxiliar did, agregamos la palabra not, y la palabra not puede estar de la forma larga o en forma de contracción. ¿Bien? Didn't, y siempre va a ser didn't, para hacer negaciones. Didn't o did not, en el caso de que lo quieran hacer con la forma larga. Bien. Sigamos. Luego vamos a ver las preguntas. ¿Listo? En las preguntas, así como veíamos en las otras estructuras que ya vimos, siempre el auxiliar va a ir de primeras a menos de que haya una que. Cuando hay unas que son las que van de primeras. Eso lo vimos en la guía pasada. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Esperen, la vuelvo a formular. Siempre va a ir el auxiliar did de primeras a menos de que haya una. ¿El pronombre? No. ¿O se me olvidó la palabra? Hay unas palabras en específico que me implican pregunta y que siempre van a ir de primeras. Las W's question. Perfecto. ¿Quién dijo Laura? Ay, Laura. Dios mío. Listo. Entonces, cuando yo tengo WH question, por ejemplo, no, acá no hay ejemplos de WH question. Bueno, por ejemplo, what, acá, podríamos agregar acá what. What did you like about this book? Sí, digamos que acá diga about. What did you like about this book? Cuando tenemos WH question siempre van a ir de primeras. De lo contrario, es el auxiliar el que va a ir siempre de primeras. En este caso, el auxiliar did me implica pregunta, entonces va de primeras. Y al verbo no le hago nada. El verbo queda en su forma base. ¿Listo?
Did your sisters bring their rackets? Yes, they did. Did you like this book? No, I don't. Did the teacher talk to you? Yes, she did. Yes, he did. Bien. Entonces, utilizando como tal el auxiliar did de primeras, ya al verbo no le hago nada más. Entonces me va a quedar auxiliar, sujeto, pronombre, verbo en su forma base, complemento y por supuesto el signo de pregunta. Bien, no se nos puede olvidar. Todavía estoy recibiendo trabajos donde me hacen las preguntas así. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien que me pongan este signo de interrogación al inicio? No, profe, No, ¿Por qué? porque porque en el inglés no se pone el signo de interrogación en el Que principio. inicia, el solamente último. el que cierra, ni tampoco el signo de admiración. Nosotros en el español si utilizamos el signo de admiración que abre y que cierra. Por ejemplo, decimos hola, ¿sí? En el inglés, no, en el inglés solamente decimos hi. Y el signo de admiración, perdón, que cierra, pero nunca el que abre. Eso no existe en el inglés. ¿Listo? Solamente el que cierra. ¿Bien? Listo. Entonces, sigamos. Bueno, ya teniendo claro cómo son los verbos regulares cuando son en afirmativo, cómo puedo saber cuáles son los irregulares cuando están en afirmativo, cómo hacer oraciones negativas e interrogativas, vamos a tener que hay ciertas expresiones que se utilizan para dar cuenta de el pasado. Recordemos que cuando hablamos de pasado es cuando la acción ya ha terminado, cuando ya se ha finalizado esa acción, ¿sí? Cuando yo digo ayer, ya no hay más retorno, ya fue ayer, ¿bien? Entonces, vamos a ver algunas expresiones. Tenemos last, que va a significar pasado. Por ejemplo, el año pasado, el martes pasado, el fin de semana pasado, la noche pasada, ¿sí? Last hace referencia a esa expresión. Entonces tenemos last night, que significa la noche pasada o anoche, para nosotros sería anoche. Last Sunday, el domingo pasado, o podemos decir cualquier día de la semana pasada. ¿Cómo diríamos? A ver, el jueves pasado, ¿quién me dice? Un voluntario, que no sea Laurita porque ya tiene varios puntos. Otra persona, démosle la oportunidad. Ya sé. Otra persona, que me diga cómo se diría el jueves pasado. ¿No hay voluntarios? Elijo el voluntario, ustedes saben cómo soy. Ok, bueno, miremos acá quién no ha participado. Jessica, dime. Señora, profe. No, si estás ocupada, no te preocupes. Profe, se diría, es que no sé cómo pronunciarlo. Sería last Thursday. No sé, Thursday. profe. Thursday. Muy bien, Jessica. Bien. Listo. Exacto, de last Thursday. El jueves pasado. Listo, sigamos. Last week, la semana pasada. Week es semana. Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. Bien, eso es. También tenemos la expresión ago. ¿Listo? Ago hace referencia a antes. ¿Listo? Por ejemplo, 10 minutes ago. 10 minutos antes. O también lo podría traducir como hace 10 minutos. ¿Listo? Ago. An hour ago. Una hora antes o hace una hora. 3 days ago. 3 días antes. A week ago, una semana antes o hace una semana. A month ago, un mes antes. A year ago,
un año antes o cualquier año antes, ¿sí? Por ejemplo, en las películas, cuando sale el subtítulo ahí, 10 years ago, y van y muestran la trama de lo que pasó hace 10 años, ¿sí? 10 years ago, 10 años antes, ¿sí? Ago, antes, ¿bien? Y tenemos también yesterday, que yesterday me implica ayer, ¿no? Yesterday significa ayer. Entonces podemos utilizar expresiones como yesterday morning, que significa la mañana de ayer, yesterday afternoon, la tarde de ayer, yesterday evening, la noche o noche tarde de ayer, ¿bien? Y luego tenemos la expresión the day before yesterday. The day before yesterday, nosotros tenemos una palabra específica, que ¿cuál es? The day before yesterday. ¿Cuál sería? ¿Qué significaría esta expresión en nuestro lenguaje? ¿No? Mírenla bien. The day, el día, before es antes y yesterday es ayer. Entonces, ¿qué significaría? Anteayer. Anteayer, profe. Antier. Pues antier, ustedes no dicen anteayer, ustedes dicen antier. Antier. Tan chistosos, tan cultos, ¿no? Nosotros decimos antier, ¿sí? Pero eso significa el día antes de ayer y nosotros le decimos antier, ¿bien? Listo, perfecto. Ahora, acá les voy a explicar algo que les va a ser muy útil y que se tienen que aprender para que puedan comprender textos y cualquier cosa, ¿listo? Before significa, oh my gosh, sorry if it is ugly, I can write with the mouse. Before es antes. ¿Listo? Antes. Y after es después. ¿Bien? El tamaño es como inverso, porque after en español es después, pero before en inglés es antes. Entonces, uno tiende como a confundirse y pensar que como después en español es larga la palabra, en inglés también. No, es al revés. Before es antes en español y after es después. Acuérdense siempre, por ejemplo, cuando dicen los after party. El after party es como la amanecida, ¿no? Es la fiesta después de la fiesta. Entonces, after quiere decir después y before antes. Esta diferencia es muy bueno que se la aprendan, que la tengan súper clara, así cuando ustedes lean los textos no se confunden y ya saben que before significa antes y que se está refiriendo al pasado y que after quiere decir después y que se está refiriendo al futuro. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos falta por ver? Bueno, acá tenemos los irregular verbs. Acá está el link como tal que les envié a ustedes. Y entonces en este tiempito vamos a ver la guía. Come on to see the guide number 5. Ok, entonces acá tenemos nuestra guía número 5, nos dice lo que es el pasado simple, nos pone ejemplos de verbos regulares, luego nos vamos con los verbos irregulares, tenemos un pequeño listado, pero como ustedes pudieron ver son muchos más y de hecho los que están en la lista tampoco son todos los verbos irregulares que hay, son muchísimos, tal vez están los que más se usan, eso sí.
Y bueno, acá está cómo se conjuga de la manera afirmativa, negativa e interrogativa. Bien. Recuerden, miren acá casi está con la forma larga. Tenemos el pronombre, auxiliar did, en todos es did, ¿sí ven? Did, 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 did. Acá no hay que cambiar que si está en tercera persona, que si no, todos van con did. ¿Listo? Se agrega la palabra not, que puede ser así, con la forma larga, o puede ser con la contracción, que las contracciones de qué se tratan. Lo que hacemos es que quitamos la O, la cambiamos por el apóstrofe y ponemos todo pegado. Y listo, ya nos quedó la contracción. Eso es. Siempre se va a poner el apóstrofe en la vocal, que sería esta. ¿Listo? Bien, y cuando se hacen preguntas, lo mismo, el auxiliar did para todos y el verbo no se altera. Bien, eso es. Listo, entonces veamos cada punto. Primero nos dice, complete the following sentences using past simple. Hay que completar estas oraciones utilizando el pasado simple. Entonces acá nos dice que esta debe ir en afirmativa, que esta debe ir en negativa y que esta debe ir en interrogativa. Uy, sino que estoy viendo que les quedó corrido. Pero bueno, no pasa nada. En las interrogativas ustedes ya saben que siempre va a ir el auxiliar de primeras. Entonces acá, si la línea ya ha quedado corrida, igual el auxiliar debe ir acá, ¿no? Entonces, si lo hacen en la guía, pues ponen el auxiliar ahí. Si lo hacen en el cuaderno, pues ya usted si quiere le pone la línea, igual no hay inconveniente. Lo importante es que les quede claro que el auxiliar siempre va de primeras. Bien, entonces hagamos este primer ejemplo o hacemos otro más difícil. Primeros, que estos están fáciles. A ver, hagamos el último. El pasado de hear dice, I heard what you say perfectly. Tenemos que pasar esta oración afirmativa a pasado, ¿cierto? Hear, ¿qué es? Hear, I hear you. I can hear you very well. Guys, can you hear me? Hear. Guys, can you hear me? ¿Ya puedo participar? Ok, ¿Escuchar? muy bien, escuchar. Hear es escuchar. El pasado de hear. ¿Cómo vamos a saber si hear es un verbo regular o irregular? ¿Ustedes qué harían? Están haciendo su guía y ustedes dicen, uy, no, pero yo cómo sé si esto es regular o irregular. ¿Qué harían ustedes? A ver, Stick, ¿qué harías tú? Tú te enfrentas a este ejercicio y lo miras y dices, uy, profe, pero yo cómo sé si ese verbo es regular o irregular. ¿Mm? ¿Qué harías tú? Profe, la verdad no sé. Entonces, ¿qué pasa? Para ese caso, entonces, ¿qué hago? Obviamente no con todos, hay unos que ya vamos a saber que van con ED y otros que ya vamos a saber que son irregulares porque son muy conocidos, ¿sí? Pero van a haber otros que no, entonces, ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, tengo duda, no sé si va a hear o cómo se cambia este verbo. Entonces, me toca ir a mirar a la lista, sí, señores, les toca ir a mirar a la lista y buscar el verbo. Si no aparece es porque probablemente no sea un verbo irregular, pero oh, tarán, acá está. Acá está nuestro verbo y sí es irregular. Entonces, vean cómo pasa a pasado. Realmente simplemente se pasa agregando una D. ¿Ven? Pero como esto cambia tanto, por ejemplo, hold cambia a held, heard, en este sí se mantiene igual. Keep cambia a kept. Sí, todos son muy diferentes. Entonces, ¿qué hago? Vengo y reviso rápido la lista y busco el verbo. Ah, entonces si no está es porque se le agrega ed y si está, pues acá yo me guío. ¿Listo? Heard. Por ejemplo, say. Say, yo sé que también es un verbo irregular, entonces vamos y lo buscamos a ver cómo cambia a pasado. A ver. Vamos a ver si está. Oh my gosh. Say, acá está, miren. En pasado cambia a said. ¿Listo? Entonces,
Ok, ¿dónde es que estaba? Ah, acá. Entonces, el pasado de hear es heard y el pasado de say es said. ¿Listo? I heard what you said perfectly. ¿Bien? Listo, entonces acá ya nos quedó la afirmativa. Ahora hacemos la negativa. La negativa, entonces ya sé qué debo hacer en la negativa. ¿Qué es lo que debo poner? Ya tengo el pronombre. ¿Qué sigue? El auxiliar. Entonces, ¿qué escribo? A ver, Brian Ávila. ¿Qué va ahí? ¿Hay qué? I am, profe. No. ¿Quién dijo I am? Jessica, Yo, no, profe. eso es verbo to be. Estamos hablando de pasado. Utilizamos el auxiliar did. A ver, Brian Ávila. Rápido, Brian. 2 minutos. Profe escribió en el chat. Ah, ok, ya miro. ¿Qué debo poner acá? ¿Hay qué? Para poner esta oración negativa en pasado. ¿Mm? Otra vez les hago toda la clase, chicos. Did se pone, ¿no? Claro, miren acá. Did. ¿Es de? Miren. Did. Simplemente se pone did. I did not. Y si lo van a hacer con contracción, pues le hacen la contracción. ¿Listo? I did not. Y acá no hay verbo. Creo que acá no hay verbo. Creo que quedaría así. Si no hay verbo entre paréntesis, lo dejan tal cual. ¿Listo? Por ejemplo, I did not, creo que es understand. Si no fue que lo borré. I did not, por ejemplo, que acá entre paréntesis estuviera understand. ¿Sí? Así como les va a aparecer en los otros. Understand. Entonces, I did not understand. El verbo me va a quedar en su forma base, no le hago nada. Entonces, understand tal cual. Y listo, ya me quedó. Simplemente puse did not. ¿Bien? Y luego, por último, voy a hacer la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va de primera? La H cuestión, profe. La WH question, muy bien. Pero acá no hay una WH question. Entonces, debo agregar el auxiliar. Did. Did you say what I said perfectly? ¿Listo? Acá utilicen este mismo ejemplo para ponerlo en las guías porque no sé por qué no se me fueron los estos entre paréntesis. Bueno, este punto está rarito. Bueno, listo chicos. Igual, la próxima clase seguimos con el desarrollo de la guía y si tienen dudas recuerden preguntarme. Me envían foto y me dicen, profe, ¿está bien así? Y yo les respondo, ¿listo? Eso sería todo por hoy. Thank you for being here. See you tomorrow. Bye. Bye, bye. Bye, teacher. Okay.